Bueno, continuamos con las ponencias. Sabéis ahora, según el programa, que tenemos a Brosmain, que son los hermanos Juan y Alejandro Mingarro. Y como yo soy muy fan de las listas, voy a leeros la mejor presentación es como ellos se definen también. Hermanos, amigos, enemigos, ilustradores, artistas, diseñadores de tecnología amateur, entusiastas del vídeo, amantes del bocadillo de fuet, padres, hijos, esposo, novio, conferenciantes y músicos ocasionales. Y yo creo que es lo que vamos a poder ver y nos van a mostrar. Los chavales ya en clase estaban ansiosos porque, bueno, ya han dado pistas de lo que van a hacer en la ponencia y estaban que lo han llamado Brosmain Tour porque es precisamente un recorrido a través de su estudio y nada, pues encantada de tenerles, muy contenta y agradecida. Así que cuando queráis, Juan y Alejandro, os dejamos. Hola chicos, ¿cómo estamos? Tenemos aquí un pequeño cachacito. ¿Cómo va la mañana? ¿Qué tal? Típico día en Brosmain Studio. Bueno, entonces hoy vamos a hablar un poquito de nuestro trabajo, sobre todo del proceso. Vamos a enseñaros el espacio, nuestras herramientas favoritas, procesos. Pero bueno, lo primero de todo, vamos a hablar de nuestra infancia. Oye, ¿estás bien? Sí, sí. A ver si nos chocamos. Bueno, esta es la primera parte del estudio. Oiréis mucho ruido ahora, pero ahora lo apagamos. Uy, que se cae. Lo hemos ensayado. Esta es la sala principal. Una vuelta más. Uy, nos quedamos. Lo dejamos aquí aparcado. Bueno, vamos a ir poco a poco para que se estabilice esto. Uf, Estás cansado, me falta la respiración. No sé por qué. Porque ir en coche. Bueno, pues ya está. Primera parada. Ya estamos. Bueno, pues como hemos dicho, somos los hermanos Mingarro, Alejandro y Juan, también conocidos como Brosmain. Estamos aquí en Barcelona. Este es nuestro estudio. Y os vamos a contar un poquito lo que hacemos y vamos a enseñaros luego el estudio, cómo es nuestro proceso de trabajo, ¿no? Y un pequeño vistazo por algunos de nuestros trabajos, ¿vale? Vamos allá. Entonces, bueno, es muy importante. Somos hermanos de verdad. Él es Juan, es mi hermano mayor, tiene 3 años más que yo. Y para que os hagáis una idea, así éramos de pequeñitos. Increíblemente, el rubio de aquí es este. Sí, sí. Tú ahí, así que chavales, no sé cuántos años debéis estar en los 20 y algo, ¿no? Tened cuidado. Las hormonas. Sí, tenía el pelo rubio y liso y luego se me rizó en la adolescencia, no sé, es una cosa extraña. Mira, venimos de una familia de farmacéuticos, mi hermano acaba estudiando farmacia, somos de un pueblo pequeñito, no conocíamos la existencia del diseño, de la opción, la posibilidad de vivir de la creatividad y, bueno, él decidió seguir la tradición familiar, pero realmente el germen creativo estaba ahí desde el principio, ¿no? Sí. Crecimos en los 80-90 y estamos influenciados por un montón de cosas, de juguetes, películas, cómics. Bueno, ¿quieres que hablemos primero de esto? Sí, sí. Nosotros, esa época para nosotros es muy importante. Era muy diferente a como es ahora, ¿no? Como niños, en ese momento, pues, tenías acceso a ciertas cosas de entretenimiento, pero no era como ahora, ¿no? Que en cuanto se acaba un capítulo lo puedes volver a ver, ¿no? Con las plataformas digitales. Ahí, por ejemplo, tenías una cinta de vídeo de VHS y eso es lo que tenías, no podía, y la veías una y mil veces. Y acababas idealizando ese contenido. Los cómics, por ejemplo, leíamos muchos tebeos españoles, pues, por ejemplo, Super López, ¿no? De Han, y muchos tebeos de superhéroes, de Marvel, ¿no? De esa época. ¿Y qué pasaba? Claro, nosotros éramos un pequeño pueblo, nos comprábamos este cómic, ¿no? Y a lo mejor en la continuación nunca la encontrábamos, ¿no? Eso era muy típico en esa época, porque en el kiosco estaba ese, se lo había comprado otra persona y ya está, ¿no? Entonces, con eso un poco ayudaba tu imaginación, ¿no? Porque tenías que imaginar qué es lo que pasaba después. En nuestro pueblo no había librerías especializadas. Supongo que en una gran ciudad podías ir a una gran librería y comprarte todos los cómics seguidos, ¿no? Pero entonces, aunque hubiese 200 niños con cómics, seguramente era muy difícil que todos
tuviesen la misma línea, ¿no? De cómics era muy difícil completar las historias. Y eso avivaba un poco el ingenio, ¿no? Que dice. Y luego también estaban pues, los juguetes, ¿no? Nos encantaban los Masters del Universo, por ejemplo. Era una época en la que para nosotros era la época dorada del juguete también, ¿no? Se invertía en el packaging, en las historias, ¿no? Hay unas ilustraciones increíbles. Y ya solo el juguete dentro de su packaging ya era maravilloso, ¿no? Y la experiencia de poder abrirlo y luego tener el muñeco. Y especialmente ¿no? Los Masters del Universo, que seguro que conocéis porque siguen reeditando. Hace poco ha salido una serie nueva que os recomiendo que os compréis, muy barata. No es lo mismo. No es lo mismo. Y luego películas, pues en esa época pues, veíamos Star Wars, ¿veis? Estos son cintas de vídeo. Esto ya dentro de poco la gente no sabrá ni lo que es, ¿no? Cintas de vídeo de VHS, que las veías una y mil veces, cada vez se veían peor, ¿veis? Robocop. En la época que los niños podían ir a ver pelis como Robocop, ¿no? Con un Carátula, ¿no? Nivel de violencia extremo. Oh. Ahora los dos somos padres y a veces ves cosas que dices, ¿cómo puede ver eso un niño? Y luego te das cuenta de lo que tú habías visto era seguramente peor, ¿no? Sí. Eran otros tiempos, sí. Más juguetes, ¿no? O sea, ver este packaging, ¿no? Es increíble, ¿no? No sé si lo veis bien ahí, con esta luz así. Pero bueno, viene con su mochilita, unos detalles increíbles. Luego, ¿no? Te explica cómo funciona el juguete, ¿no? Tiene una mochila que lanza una especie de láser. Estos juguetes eran muy futuristas, ¿verdad? ¿No? Y encima estos acabados, ¿no? Con el brillo este. Claro, y esto te hacía volar la imaginación, ¿eh? Fijaos, en esta época, pues, estaban estos muñecos. La serie de televisión, aunque había unos dibujos, pues no se veía tanto, ¿no? La echaban a veces, esta de Filmation, sí. Pero nosotros no sé si la veíamos luego años más tarde. Entonces, detrás, en el packaging, tenías una ilustración muy evocadora, ¿no? Que se veía a tu personaje, al muñeco que te habías comprado, luchando contra los malos y ya está. Y con eso, tú te tenías que montar más o menos tu película, porque ya no había más contenidos a los que acceder, ¿no? Y entonces, eso en nuestro caso, pues nos hizo volar la imaginación. Y al ser de un pueblo pequeño, pues empezamos a crear versiones de todo esto que os hemos enseñado, ¿no? Exacto. Cada muñequito venía con un cómic, por ejemplo. ¿Sí? Claro, todo esto es era videojuegos o popularización del videojuego, ¿no? Así que igual estaba la Nintendo o empezaba a estar la Mega Drive, la Master System y todo esto. Pero era una época en la que, claro, no todo el mundo tenía acceso a esto, ¿no? A nosotros nos llegó ya en los 90 y algo. Entonces, tuvimos toda esa época sin contaminación digital o visual. Entonces, creo que nos empapamos y creemos que es algo que falta hoy en día, ¿no? Es maravilloso el mundo de la tecnología, videoconsolas, todo es algo increíble que nos hubiese encantado tener de pequeños, pero es verdad que esa época tenía esa sensación de haber vivido toda esa evolución, ¿no? Desde lo más primitivo a lo más futurista, ¿no? Hoy en día tenemos tecnología a nuestro alcance increíble y hemos visto, todos los que seáis de nuestra edad más o menos, bueno. Claro. Y entonces, bueno, pues eso, nosotros como teníamos estos juguetes, pero queríamos más, pero a veces no estaban o en la tienda no llegaban o no íbamos tanto a una gran ciudad. Entonces empezamos a hacer nuestro propio material, ¿no? ¿Veis? Por ejemplo, estos son cómics o tebeos que hacíamos nosotros mismos de pequeños, ¿veis? Son folios doblados y grapados. Estos son 4 folios puestos juntos y grapados. ¿Veis? A ver si se ve aquí. ¿Veis? Este, por ejemplo, es Kang, o Kong, un cómic de artes marciales, ¿no? De las cosas que nos gustaban. Entonces teníamos millones, ¿no? Este, por ejemplo, armas de la luna. ¿Veis? Y era un librito, pues, como imaginamos que eran las armas de la luna, ¿no? Cosas así. O muchos de superhéroes. El coche fantástico. Así. Claro, cada vez estas referencias son menos conocidas. A lo mejor esta gente, ¿no? Que ha nacido después del año 2000, ¿no? No sé si es fantástico. O Super Peatón, Iron Man. ¿Veis? Muchos de superhéroes, nuestras propias versiones, donde a lo mejor continuábamos esas historias en las que ya no podíamos tener, ¿no? Porque no encontrábamos el cómic que nos faltaba, ¿no? Iron Man contra el Doctor Doom. O este Super Peatón. Una cosa muy cívica, porque teníamos una asignatura de seguridad vial en el cole y nos inventamos este superhéroe, ¿eh? Sí, así. No sé. Era un poco también el aburrimiento, ¿no? De la época. Éramos un pueblo pequeñito, veranos muy largos. Brujería. Brujería. Está en color, además, ¿eh? ¿Qué pone? ¿40 hechizos? ¿Cuántos pone? No, solo 17 cuidado, hechizos. Se lo tenemos bajo llave para que nadie lo coja. Y... Es muy peligroso este libro. Es algo terrible. ¿Veis? Los textos arcanos. Sí. Bueno, cuidado, quítalo, que van a hacer un pantallazo y nos van a... Bueno, y luego también, pues la evolución natural, digamos, nos gustaban mucho las manualidades y nos gustaba dibujar. Nuestros padres siempre nos habían apoyado mucho a nivel creativo y nos dejaban utilizar el taller que teníamos en casa. Vivíamos en una casa de campo. Es un pueblo muy pequeño, bueno, unos 8.000 habitantes
que todo el mundo tenía casitas a las afueras, ¿no? Y entonces íbamos al taller y modificábamos, por ejemplo, nuestros juguetes, ¿no? Se rompía, lo arreglábamos o le poníamos de repente 4 brazos. Se le rompió la pierna y le pusimos una metralleta. Eso era como nuestros primeros comienzos en el arte del do it yourself, ¿no? O veíamos, por ejemplo, el equipo A, nos gustaba mucho, queríamos la furgoneta, evidentemente no sabíamos dónde conseguirla o lo que sea, y nos la construíamos. Y aquí, por ejemplo, empezamos a utilizar componentes eléctricos. Tiene un par de motores, funciona, tenía un cable que iba conectado a una batería, tiene luz. Y ya un poco más avanzado. En aquella época había una frustración máxima con los coches teledirigidos, que los cargabas durante horas y luego duraban nada, 10 minutos, 15 minutos. Y entonces teníamos unas gorras con unas placas solares y fusionamos, ¿no?, los dos objetos. Y otra vez, era una época en la que la tecnología era muy sencilla, ¿no? Era simplemente seguir los componentes y era algo que un niño podía hacer. Debíamos tener, nada, 6, 7 años cuando hicimos esto. Y simplemente había que saber un poco de matemáticas y seguir el cable rojo donde iba e imaginarse que por ahí iba la electricidad, ¿no? Y era un poco prueba y error. Y funcionaba, lo increíble es que funcionaba, ¿no? La idea es que con la energía solar funcionaba y entonces nunca más tendríamos que recargarlo en la pared, ¿no? Y la verdad es que iba muy despacio, pero la sensación de éxito era increíble. Exacto. Y entonces, bueno, sí. Las películas, ¿no? Sí. Bueno, exacto. Sí. Y luego también, pues, hicimos cómics, nuestros propios muñecos y luego ya el siguiente paso era hacer películas, ¿no? Tuvimos la suerte en que nuestro padre en esa época se compró una cámara de vídeo, ¿no?, para las vacaciones y tal. En esa época también era... Pero bueno, claro, era un objeto de lujo que normalmente no se dejaba utilizar a los niños, pero nuestros padres en eso siempre fueron muy permisivos, ¿no? Y nos dejaban utilizarla, ¿no? Y entonces empezamos a hacer nosotros experimentos y a hacer nuestras propias películas, ¿no? Que también eran a su vez versiones de las películas que veíamos en el cine, ¿no? Tenemos muchas de ellas, una gran colección. Normalmente grabábamos en el mismo día, ¿no? Empezamos a grabar una película y al día siguiente hacíamos otra y siempre están rodadas en el mismo entorno, en nuestra casa de campo. Pero bueno, eran muy graciosos y ahí podíamos mezclar un poco todo lo que nos gustaba, ¿no? Construir cosas, diseñar personajes ¿no? Y inventar historias, ¿no? Pero tened en cuenta que todo esto que os enseñamos son proyectos de un día y lo menos posible, 1 hora como mucho y ya nos cansábamos como niños y éramos, aunque lo cojas con energía, luego querías hacer otra cosa, ¿no? Y al día siguiente, por supuesto, ya hacías otra cosa nueva, ¿no? Exacto, y ahora os voy a enseñar rápidamente una de estas películas, solo, a ver, una que hicimos de cazafantasmas, ¿no? Los cazafantasmas es una película que nos marcó en su momento, creo que era del 84, sí. ¿Vale? Entonces vamos a ver. Y de hecho, dentro de poco van a sacar una nueva, así que esto es como el teaser de lo que viene ahora. ¿Veis? Esto es una de nuestras películas, por ejemplo, eran muy cortas. Sí, aquí el cazafantasmas. ¡El fantasma está detrás de ustedes! Primero. Ya lo tenemos. Echa la trampa. Ya es nuestro. Bueno. Y a ver, ya está. A ver, espera, fuera esto. Dale aquí, ahí. Dale aquí. Ahora. Bueno, yo creo que ya estamos, ¿no? Vale. Ah, sí, exacto. ¿Nos Hola, veis? ¿No? ¿Qué tal? Mira, ahora os vemos. Ahora hemos visto la clase por primera vez. ¿Es mejor así? ¿Nos veis bien, no? Vale, bueno, entonces, estas películas, no, pues era un poco esto, ¿no? Para que veáis que de pequeños ya hacíamos nuestras cositas. Lo mismo, por la desinformación, el desconocimiento. Mi hermano vino a estudiar farmacia a Barcelona, la acabó. Y luego yo tuve un profesor de dibujo en el instituto que me dijo, mira, hay esta carrera de diseño en Barcelona, bla, bla. Y acabé haciendo diseño industrial. Luego mi hermano le gustó tanto que terminó farmacia y hizo diseño gráfico. Y al año o 2 años de haber terminado la carrera decidimos montar el estudio. Y es cuando empezamos poco a poco a especializarnos en ilustración. Él es diseñador gráfico,
de diseñador de producto, pero como sabéis todo está muy relacionado, ¿no? Entonces puedes estudiar una cosa y acabar haciendo otra cosa, porque es más bien lo que vayas aprendiendo, ¿no? ¿Va bien todo? Sí. Sí, creo que sí, ¿no? Lo que pasa es que ahora me he cargado la barra lateral. Sí, bueno, todo bien. Es que habéis desaparecido. Bien. No, entonces, bueno, si quieres enseñar los primeros dibujos de esto. Sí, exacto. Y entonces, bueno... nos fuimos especializando poco a poco, yo hacía mis cositas por mi cuenta, él trabajó en una agencia de publicidad, yo me fui a Italia, y cuando los dos teníamos como suficientes clientes a nivel freelance, decidimos unirnos, y los inicios de Brosmine fueron muy caóticos, ¿no? Hacíamos desde cosas para stands a nivel de interiorismo, alguna cosa de producto, ilustraciones para revista, y no fue hasta que hicimos una ilustración para una campaña publicitaria en la que nos dieron unos premios y nos pusieron como en el mundillo de las agencias, ¿no? Claro, sí. Entonces, bueno, por fin nos metimos un poco en el circuito de la creatividad, claro, porque nosotros, como ha introducido él, nosotros nunca pensábamos que pudiéramos llegar a vivir la creatividad, ¿no? Por eso hicimos esos rodeos, yo estudié farmacia primero y todo eso, ¿no? Pero finalmente ya estábamos allí y entonces lo que pasa es que nos especializamos, ¿no? Por estas cosas que cuando una cosa funciona, a veces en publicidad, pues te empiezan a pedir siempre lo mismo. Nos especializamos en este tipo de ilustraciones, ¿no? Súper complejas, en blanco y negro, con miles de detalles y miles de cosas sucediendo a la vez, ¿vale? Que están muy bien y era un gran reto conseguir terminarlas, pero no nos llenaba, ¿no? Como artistas, claro, esto si lo veías a cierta distancia, esta campaña, por ejemplo, tenía 4 como estas. Nos parecían todas iguales, ¿no? Parecen como una mancha gris, ¿no? Y no nos llenaba hacer esto, ¿no? Entonces empezamos, mientras tanto, en nuestro tiempo libre, a hacer proyectos personales que sí que nos gustaban, con una estética que era la que nosotros queríamos o la que nos salía de forma natural, para intentar enseñar eso a la gente, decirles, oye, también sabemos hacer esto, intentando poco a poco ir educando a los clientes, ¿no? Y eso realmente funciona, ¿no? Si vas haciendo eso durante mucho tiempo. Una vez teníamos la estabilidad económica, era cuando podíamos empezar a arriesgar, a decir que no a ciertos proyectos, y poco a poco fuimos creando ese estilo que nos habíamos encontrado con el mundo de la ilustración un poco de casualidad, ¿no? Y esto, una vez teníamos esa estabilidad, pues ya fue cuando pudimos parar un momento y pensar, bueno, ¿qué hacemos? ¿Por dónde queremos tirar? Y es cuando empezamos a hacer una serie de proyectos personales para enseñar a la gente qué es lo que podíamos hacer, qué es lo que nos gustaba hacer y así nos contratasen para hacer eso. Exactamente. Por ejemplo, este fue uno de nuestros primeros proyectos personales, es Brosmine Friends, ¿no? Aquí pues hicimos todas estas criaturas que nos gustaban. Esto es un poco un resumen de todo nuestro universo visual. Y entonces lo íbamos poniendo en la web, ¿no? Y aquí, por ejemplo, definimos nuestra paleta de colores, ¿no? En este proyecto. Y si os fijáis, pues ahora el tipo de trabajo que hacemos es muy similar ya a este tipo de ilustración personal, ¿no? Porque tras un trabajo de años enseñando esto, borrando las cosas que no te gustan, porque eso también es muy importante, ¿no? A veces tienes en tu portfolio cosas que has hecho para clientes muy importantes que no te atreves a quitar, pero en el fondo no te gusta, ¿no? Entonces, si os fijáis, esto es nuestra web, ¿no? Si echáis un vistazo a los proyectos que tenemos comerciales, pues ya respiran un poco lo que tenía esta última ilustración, ¿no? Esos colores, ese tipo de personajes, ¿no? Ahora ya cuando un cliente piensa en nosotros, pues ya está pensando en esto, ¿no? Y esto, pues, para nosotros ha sido un gran logro, ¿no? Durante años conseguir que los clientes nos acaben pidiendo algo que nos gusta, ¿no? Bueno, claro, siempre sigue siendo un encargo, estás trabajando para un cliente, te tienes que adaptar a sus necesidades, pero al menos cuando estamos trabajando, más o menos nos gusta porque es muy cercano a nuestro estilo, ¿de acuerdo? ¿Has interrumpido eso? No, esto sigue, ¿no? ¿Nos veis ahora nosotros o habéis apagado? Sí. Os vemos a vosotros. Perfecto. Venga. Mira, nos hemos comprado un flash esta mañana, justo. Bueno, un flash, un foco. Pero no se veía nada. Hemos ido aquí al bazar de al lado, nuestro amigo, y nos ha vendido esto. Mira, mi hermano ya aparece aquí. Sí, ¿no? Ya lo que me faltaba, ¿no? Venga, vamos a movernos para allá. Bien, pues no sé. Bien, ya está. Vamos a movernos. Vamos a pasar a un carrito en vez del coche porque el coche hace muchísimo ruido y... Aquí, mira, por aquí. Sí, esto ha sido una pequeña introducción para ver un poco nuestros orígenes, de dónde venimos. Y ahora... Oye, espera. Ahora sí. Y ahora vamos a enseñaros un poco el estudio. Vamos a pegar la forma de trabajar. El foco con cinta aquí en directo. Se ve aquí el truco. Esto siempre... Esto también es estilo Brosmine. Ya está. Muy bien.
Ya está, vamos allá. Entonces, aquí tenemos... Sí, entonces, esta zona donde hemos estado ahora, a ver si se puede ver un poco, es donde solemos trabajar, donde hacemos todo el tema digital, el tema de las ilustraciones, las coloreamos. Luego estamos en este otro espacio, que es donde tenemos la sala de mesa de reuniones, que se ha convertido ahora en una mesa para comer, porque con todo el tema este del COVID, pues ya no había. Ya antes venía poca gente, todos nuestros clientes son normalmente online. Y nada, estamos aquí, trabajamos al fondo. Esta es como la zona de manualidades. Aquí hay un archivo con originales que ahora veremos. Tenemos una impresora 3D donde hacemos unos prototipos, unas instalaciones que luego os podemos enseñar. Y luego por aquí hay un pequeño taller. Sígueme, ven por aquí. Tenemos un pequeño taller donde hacemos pues, prototipos para exposiciones, ideas que se nos ocurren o lo que sea. Tenemos nuestro cajón favorito con herramientas. Tenemos un poco de todo aquí, pam. Un cajón con celo. Es muy importante tenerlo todo muy ordenado. No sé si esto os interesa, pero mira, aquí tenemos cintas, tornillos, cables y pinturas, sprays. Mira, aquí hay herramientas, brocas, todo súper bien ordenadito. Y nada. Bueno, la idea de nuestra filosofía, aquí, sponsorizado por... Patatas Bonilla. Mira, vas para aquí mejor, ¿no? ¿Puedes? Sí. Aquí en este ordenador es donde llevamos el tema de las facturas y tal. Evidentemente tenemos un asesor fiscal, el que nos hace el tema de los impuestos, declaraciones y demás. Pero ahí es donde generamos la factura, ¿no? Aquí es donde se gana dinero. Este ordenador es muy importante. Aquí es donde envías y luego cobras. Luego tenemos una impresora en 3D. Mira, os lo enseño ya y así... Y es donde, por ejemplo, imprimimos piezas como esta. Esto trabajamos con un amigo nuestro que se llama Julio, que es un artista 3D muy bueno, amiguete nuestro. Entonces, nosotros hacemos unos dibujitos en personaje, ¿no? Alzado, planta, pam. Y él nos manda un 3D, trabajamos sobre esto, lo cortamos, pegamos y luego lo imprimimos aquí. Entonces, cuando tenemos esta pieza ya aprobada, pues esto se lleva a una exposición, a un escultor. La idea es que en el estudio nos gusta hacer todo aquello que podamos. Si hay que hacer una escultura, nos gustaría construirla aquí, a veces no es posible, pero pues estamos preparados para todas estas cosas. Sí, exacto. Siendo, en realidad, claro, somos más conocidos como ilustradores, pero tenemos también muchas herramientas, ¿no? Toda esta parte de trabajar en el taller que hacemos de pequeños y construirlos, la seguimos teniendo. Luego os enseñaremos también proyectos y piezas que hacemos en volumen, pero bueno, ahora os vamos a explicar un poco nuestro proceso de ilustración, ¿vale? ¿Cuál es el proceso? Y enseñaros algunos originales. Mira, mientras mi hermano saca algún original, también construimos este tipo de máquinas. Esto es una máquina para tomar decisiones. ¿Quieres ir sacando los originales? O? Sí. Cuando tenemos problemas, somos dos personas, hermanos, a veces discutimos mucho, no es fácil la comunicación a veces. Entonces hemos creado estos dispositivos, son una serie de 3 dispositivos y este es el más básico, es una moneda. Entonces, cuando queremos tomar una decisión, ¿qué comemos? ¿O quién hace eso? ¿Quién responde a la videollamada? Entonces, le damos a este botón, ¡pum! ¡Oh! Ha salido él. Y en caso de que falle, a nivel electrónico, porque lo hemos construido nosotros y tiene un gran... Tiene este sistema donde sacas el martillito, ¡pam! Y rompes el cristal. Entonces, tienes una moneda de verdad. Es un poco el ritual, ¿no? Podríais decirnos, pero tío, ¿sois tontos? ¿Por qué no usáis una moneda directamente? Mira, ¿por qué no usáis una moneda directamente? Pero eso, ¿no? Todo el ritual, todo el proceso que hemos tenido que seguir. Hemos tenido que construir la máquina, hemos tenido que programar el software, hemos tenido que hacer las ilustraciones. Entonces, cuando realmente estamos en ese punto sin salida, que hay que tomar una decisión, vamos aquí, tenemos que encenderla, ¿no? Todo ese ritual es lo que da realmente el valor al resultado, ¿no? Entonces, creemos ciegamente en ese punto, en ese resultado. Bueno, y en cuanto al proceso, pues, claro, al ser dos personas... pensamos de una forma muy similar, claro, nos conocemos de toda la vida, hemos compartido las mismas influencias, ¿no? Y hemos estado toda la vida creando juntos, ¿no? Así que todos los proyectos, la parte creativa, la de las ideas, la hacemos siempre en común, ¿no? Lo pensamos entre los dos, claro, cada uno tiene a lo mejor diferentes ideas, pero siempre las ponemos en común y eso se hace juntos. Entonces, esto, por ejemplo, es un original a lápiz de uno de esos primeros proyectos que os hemos comentado antes, ¿no? De nuestros inicios, donde estábamos especializados en este tipo de dibujos tan
tan llenos, ¿no? ¿Y cómo podemos trabajar en algo así los dos a la vez, ¿no? Pues en este caso, nosotros cada uno sí que es cierto que teníamos un estilo un poco diferente de dibujo, ¿no? Uno igual dibuja un poco más realista, otro era mejor dibujando máquinas. Hoy es lo que se hace en Trasaurio. Pero cuando empezamos a trabajar como ilustradores juntos, por motivos de tiempo y organización, trabajamos en la misma hoja a la vez, ¿no? Entonces nos íbamos pasando el folio de uno a otro, claro, porque uno decía, mira, esta mano no me sale, dibújala tú, ¿no? Entonces él la dibujaba. O, pues, a mí no me sale esta máquina, a ver si a ti te sale. Entonces la hacía el otro. Y poco a poco fuimos aprendiendo de lo que hacía el otro, ¿no? De lo que el otro hacía mejor. Y en ese proceso, de forma natural, surgió un nuevo estilo, que era como el punto medio entre lo que los dos sabíamos hacer, ¿no? O las carencias de uno, pues las aprendías de lo que el otro sabía hacer. Y al final también, en un tiempo, en unos meses o un año, surgió lo que es el germen de lo que es el estilo Brosmain ahora, ¿no? ¿Veis? Aquí este original, veis que está muy sucio, hay muchos borrones, porque estamos empezando a trabajar juntos en el mismo original, ¿no? Entonces, había muchas cosas que directamente no sabíamos dibujar o que nunca habíamos dibujado y otras que no nos poníamos de acuerdo, entonces por eso hay tantos borrones y está tan sucio. Si vierais un original más moderno, este por ejemplo es de años después, ¿no? Casi 10 años después, están muy limpios porque la biblioteca mental de Brosmain que compartimos entre los dos ya está mucho más clara, ¿no? Ya sabemos cómo hay que dibujar un tomate, un aguacate, cualquiera de estas verduras. Sabemos cómo solucionar cualquier situación porque más o menos ya nos hemos enfrentado a todas ellas juntos. Entonces, este estilo lo dominamos los dos por igual y este original, por ejemplo, veis que tiene una raya en medio, es porque directamente trabajamos, lo cortamos por la mitad, cada uno hace una parte, luego las juntamos, dibujamos lo que falte en medio y aún así la otra parte vuelve a pasar por las manos del otro, ¿no? Que si lo considera necesario, pues puede cambiar cosas, editar cosas, ¿no? Al final, los dos hemos intervenido en todo el dibujo. Normalmente no queda ninguna parte en la que los dos no hayamos pasado encima, o sea que esto lo consideramos que es hecho entre los dos. Este Pim, pim, pim. Aquí para un comercial. Tenemos esto, hemos autoeditado este libro, lo hicimos hace ya un par de años o el año pasado, bueno, no me acuerdo. Sí, justo antes del confinamiento, donde hay una gran selección, nuestros dibujos favoritos, porque para nosotros normalmente el boceto es lo más importante, porque es donde trabajamos los dos juntos y desarrollamos todo, ¿no? Aquí veis un montón. Bueno, aquí hay un montón. Esto si os vais a la web, igual lo veis mejor. O os compráis el libro, también es una opción. Entonces, en aquella época, una vez teníamos el lápiz, pasábamos al entintado, que era simplemente, cogíamos el dibujo lápiz, nos poníamos en una caja de luz, una mesa de luz, y nos calcábamos el dibujo. ¿Veis aquí? Luego esto lo cogíamos, lo escaneábamos y le poníamos color con el ordenador. El color siempre lo hemos puesto con el ordenador porque los clientes son siempre más pesados al final. Normalmente todo el tema del dibujo, el entintado, lo tienes muy bien pactado con ellos, unas rondas de cambios para que no te tengan que pagar más y tal. Entonces, cuando llegas al color, quieres que todo fluya. Entonces, si lo haces con ordenador, pues el cambio del color a nivel digital es mucho más cómodo. Aquí hay otro ejemplo de otro entintado. Sí, es aquí. Mira, lo puedes separar. Bueno, ahora os lo enseño. Sí. Bueno, y un momento en el que nos tuvimos que repartir un poco las tareas. Mi hermano acabó haciendo el entintado y yo acabé haciendo el coloreado. Ahora os enseñamos otro que se ve muy bien aquí. Bueno, igual no hace falta que lo saques, ¿eh? No. ¿Veis? Yeah. ¿Veis este dibujo? Es uno de estos de la serie What's Inside. Y como veis, en realidad son prácticamente iguales, ¿no? Para nosotros lo más importante del proceso es el dibujo a lápiz, ¿no? Hacemos un lápiz muy definido, muy terminado, que no deja espacio para la interpretación, ¿no? Esto es algo mecánico, ¿no? Hacer el entintado, ¿no? Entonces, simplemente ponemos una mesa de luz, como ha dicho él, y te calcas el dibujo otra vez. Bueno, le añades algún detalle en la modulación del trazo, que a lo mejor no está aquí. Pero bueno, prácticamente es algo mecánico, ¿no? Para nosotros lo más importante es saber resolver el dibujo a lápiz, ¿no? La parte que nos lleva más tiempo. Entonces, normalmente yo me especialicé en tintado y Alejandro en colorear, ¿no? Al principio, claro, nosotros escaneábamos estos originales a tinta y el color siempre lo hemos puesto digitalmente. Al principio con Photoshop y luego, claro, con los años, ¿qué pasaba con este sistema del entintado en papel? Es muy chulo, es muy bonito, luego te queda este original, que son
muy bonitos, ¿no? Cuando ya dominas un poco la técnica, quedan muy limpios y es algo que te gusta coleccionar, ¿no? Junto con el lápiz. Pero, por ejemplo, hasta que yo no terminaba de entintar esto, Alejandro no podía empezar a colorear, ¿no? Entonces, claro, igual, según qué originales, son estos que eran tan complejos que estaba un día o dos. Entonces, él estaba pues de brazos cruzados haciendo otras cosas. Y entonces... Yo siempre trabajo. Mirando la tele, ¿no? Mirando YouTube. No, pero en esa época no, ni siquiera había, ¿no? Y entonces decidimos, ya que el color lo hacemos digitalmente, pues con los años y en contra de nuestros principios, nosotros creíamos que era imposible que con una tableta digital de estas, ¿no? Tipo Wacom, ahora, claro, esto ya es un iPad, ¿no? Pero empezamos con la típica Wacom, con un lápiz digital. Creíamos que era imposible conseguir la misma sensación o la misma calidad del entintado que hacías a mano, ¿no? Porque no sé, quizá habíamos aprendido así. En cámara. Sí, habíamos aprendido así. Y para nosotros la sensación no era la misma, ¿no? Dibujar encima de un cristal, esa superficie que patina, veíamos que la modulación de los trazos no era tan fiel a la realidad. Pero, increíblemente, sí que las cosas han evolucionado muchísimo. Pues señores mayores y viejos ya que nos ganan, yo nunca dibujaré con él. Sí, y hemos dicho 1000 veces, jamás lo haremos así, siempre lo haremos, intentaremos originales así a mano, porque no sé qué, es mucho mejor, la calidad es mucho mejor. Y la verdad es que nos hemos tenido que comer nuestras palabras. Exacto. Y hemos acabado pasando por el aro de la digitalización, ¿no? Y también por los dos acabamos teniendo hijos, la vida es muy estresante, muy complicado y quieres optimizar al máximo el trabajo porque es lo que menos quieres hacer en un día, ¿no? Entonces, vimos que si nos convertíamos en personas totalmente digitales, nos ahorramos un montón de tiempo y íbamos directamente al grano. Y a la hora de hacer un boceto, como por ejemplo este, yo podía hacer un boceto así muy... A ver si... Mira lo que quitamos, ¿no? Se ve ahí como roto, ¿no? Bueno, ahí más o menos, no sé si lo veis, porque se ha quemado la pantalla, pero ahí. Ahí. Bueno, es un dibujo muy... Son bocetos como, venga, tenemos este encargo, hay que hacer algo. Entonces uno de los dos lanza unas líneas, hace así algo muy, muy básico. La voy a bajar también un poco el brillo. Claro, pero esto fue progresivo, ¿eh? Primero, el entintado fue lo que empezamos a hacer digitalmente, ¿no? Escaneábamos el dibujo a lápiz y entintábamos con un iPad, ¿no? Una cosa que yo siempre había pensado que era imposible y nunca íbamos a hacer, pues lo hicimos, ¿no? Y entonces eso nos permitía, a mitad de entintado, yo se lo enviaba a Alejandro y él ya iba trabajando en ese archivo poniendo el color, ¿no? No hacía falta esperar a que yo lo terminase, él ya podía íbamos trabajando en el mismo archivo que yo le iba pasando. Mira, ya he hecho este trozo y lo iba añadiendo, pam, pam, pam. Exacto. Entonces, veis ahora el dibujo está un poquito más acabado, ¿no? Entonces, uno hace un dibujo, tiene una idea, se lo pasa al otro, nos lo enviamos por mail. En esta época de confinamiento, todo el año pasado que trabajamos desde casa, pues era muy práctico, ¿no? Íbamos mandando archivos, pim, pam, pim, pam. Y la verdad es que es muy cómodo y sobre todo si hay un cliente por medio, es mucho más ágil y versátil. Seguimos siendo románticos y nos gusta la idea de tener el original ahí físico en papel real, pero la realidad es que no deja de ser un trabajo, hay que ir al grano y también hay que estar con la familia. Sí, claro. Entonces, mira, esto es una opción, una versión coloreada. Entonces, ya todo esto lo podemos producir con un iPad. Sí, exacto. Primero fue el entintado, como os he dicho, y luego, increíblemente, eso sí que casi hasta lo habíamos jurado que nunca haríamos los lápices digitalmente, ¿no? Sí. Porque seguíamos sentándonos en la mesa y pasándonos la hoja de uno a otro, pero la verdad es que eso, incluso el lápiz, lo hacemos ya con el iPad, porque en el fondo es lo mismo, no te puedes ir pasando el archivo de uno a otro, vas colaborando. La única pega es que al final no existe ese original físico tan bonito que nos gusta guardar, ¿no? Pero bueno, al final todo es digital, todo está aquí, ¿no? Si se borra, desaparece. Pues estamos todo el día autoconvenciendo de no está tan mal, no está tan bien, está ahí. Pero bueno, mucha gente nos pregunta con qué trabajamos y os recomendamos al 100% un iPad Pro de estos que salen, los que tienen el lápiz al lado, pam, pam, bueno, ahora todos así, creo. Una maravilla. Sí, esto al principio, cuando no teníamos familias, no nos importaba quedarnos toda la noche trabajando en el estudio, ¿no? Antes sí que, claro, cuando trabajas a veces en publicidad pasa eso, ¿no? Hay un timing que de repente, por lo que sea, hay que entregarlo mañana a primera hora, ¿no? Entonces nos quedábamos durmiendo en el estudio, nos tiramos por el suelo, dormíamos debajo de las mesas y lo enviamos a primera hora, ¿no? Pero claro, luego ya cuando tienes familia y tienes que tener una vida más o menos normal, empezamos a llevarnos trabajo a casa. Pero teníamos unas tabletas Wacom así gigantescas que nos llevábamos a un rollo con 1000 adaptadores. Y en estos años también, en muy pocos años, ha mejorado todo tanto que al final es que solo es esto. Es súper práctico. Te lo echas en una mochilita. Nos estamos dando aquí la chapa convenciéndose a casa, vienes con tu familia. Hicimos la elección correcta. Y cuando todos se van a dormir, tú sigues dibujando ahí en el iPad. Pero bueno, ya estás en tu casa. Sí, hablando de tema de horarios, mira,
A ver ahora si nos veis mejor. Nuestro horario es un poco caótico. Tenemos el estudio, vivimos por cada uno lejos del otro, y el estudio es como el sitio donde trabajamos, donde tenemos todo este entorno, ¿no? Nos gusta decir que es como una versión hipervitaminada de nuestra habitación de cuando éramos pequeños. ¿Hay que acabar en medio? No, menos cuarto. Sí, si no vamos mal de tiempo. Entonces nos gusta venir aquí es donde tenemos todo nuestro entorno, nuestro acceso, donde nos sentimos inspirados y donde nos gusta trabajar, ¿no? Claro, estamos todo el día aquí metidos, no vamos ni a comer a casa, estamos aquí cada día pues 10 horas. Sí, exacto, pero la realidad es que esta profesión es muy sufrida y cuando tienes una entrega muchas veces estás trabajando hasta las 5 de la madrugada en casa ahí sufriendo y luego al día siguiente te tienes que levantar a las 7, vestir a los niños, llevarlos al cole. Sí. Pero también es porque queremos hacerlo nosotros, ¿no? Sí. Si de todo lo que podemos, estas ilustraciones, esta parte del entintado, del coloreado, seguramente podríamos tener un colaborador, un asistente para quitarnos lo que consideramos que es mecánico. Aún así, siempre intentamos hacer nosotros todo lo que podamos. Mira, para ver ejemplos, yo creo que es mejor que vayáis a la web, pero bueno, os enseñamos así alguno curioso que hemos hecho durante el confinamiento, más o menos. Hicimos esta portada para una revista que se llama Gráfica, que igual conocéis. Y esto es lo mismo, estábamos en casas separadas, y uno hacía un boceto, se lo pasaba al otro, íbamos cambiando, luego se lo enseñamos al cliente. Esto no fue del confinamiento, pero este salió en el confinamiento. Pero bueno, un librito también para niños, no lo mismo, ¿no? Estos son ejemplos de proyectos que acaban impresos, ¿no? Que no son de publicidad, porque sí que hacemos mucha publicidad, sobre todo en Estados Unidos, para empresas o marcas, ¿no? Que necesitan una ilustración para una de sus campañas. Pero estos son proyectos de los que más nos gustan, ¿no? Que acaban en un objeto que se puede tocar como una revista, un libro, un cuento infantil o esta baraja de cartas, por ejemplo, que esto es un proyecto soñado para nosotros. Una de las cosas que más nos gusta es diseñar personajes o inventar personajes y estas barajas de Bicycle son ediciones de artista, digamos, ¿no? En la que tú tienes libertad para hacer lo que quieras, ¿no? Entonces nosotros hemos hecho un personaje distinto en cada carta. Creo que al final son 52. Están divididos en 4 grupos diferentes, ¿no? 4 pandillas. Y, bueno, cada número, por ejemplo, el número 2, cada uno de los palos, pues tiene una estructura similar, ¿no? Se repite, pues, todos tienen una espada, los de ese número, sí, pero los del número 9 están... Pero bueno, es para que veáis un poco nuestra frustración también a la hora de trabajar con agencias de publicidad. Muchas veces es que haces una ilustración, trabajas durante una semana o más, pagan bien, es verdad, pero luego la realidad es que igual solo sale publicado en un periódico de un lugar que nadie conoce. Entonces genera esa frustración contigo de que no hay una relación con la persona que lo ve, ¿no? Entonces pierdes tu proyecto, ¿no? Has estado ahí semanas trabajando en algo y de repente, ¡pum!, se evapora, ¿no? Y nadie lo ve. Ahora tienes las redes sociales, lo puedes compartir y recibes cierto amor y cariño y entonces piensa, mira, igual lo que hacemos sí que tiene sentido, pero muchas veces hay una gran frustración, ¿no? Que las cosas se evaporan. Estás horas trabajando meticulosamente en algo, te enfadas, te peleas, luego el no sé qué, luego no te pagan, luego tal, muy rápido, y luego de repente desaparece. Entonces, este tipo de productos están muy bien porque genera una relación con el consumidor, ¿no? Y aunque no sepan quién eres tú, generan un vínculo, igual con un personaje, por ejemplo, de esta baraja de cartas, ¿no? Imaginaos que una persona justo perdió 1 millón de euros jugando con esta baraja de cartas, ¿no? Se acordará de nosotros de toda la vida, ¿no? O simplemente el disfrute de verlo, ¿no? Claro, entonces, nos gusta mucho este tipo de proyectos. Por ejemplo, es un producto masivo, muy económico, ¿no? Entonces, es una forma muy fácil de llegar a nuestro trabajo, ¿no? Las campañas publicitarias lo que pasa es que son efímeras, están, por ejemplo, en un gran billboard o en un edificio, en una gran lona, pero solo está unas semanas o un mes, ¿no? Y luego ya desaparece para siempre, ¿no? En cambio, esto, durante muchos años, puede ser que haya gente que lo conserve, vuelva a ella de vez en cuando, lo mire. O este producto fantástico, que no sé si hay menores de edad en la sala, pero si hay mayores de edad, buscar ¡Tenga! Es un producto japonés, nos ha hecho mucha ilusión trabajar con este. Es el primer cliente japonés con el que realmente producimos algo o producen algo en nuestra gráfica y es un producto, sí que va mucho, ¿no? Un producto muy interesante. Buscadlo por internet. Tenga, por nuestra página web. Y nada. Y bueno, esto es un poco un vistazo rápido de las cosas que hacemos de ilustración, ¿no? Como veis, pues hacemos cosas para publicidad, para marcas. Por ejemplo, ahora hemos hecho un proyecto para Facebook, ¿no? Marcas así. Pero también hacemos pues cosas editoriales, como portadas de revistas. También aplicamos nuestras ilustraciones a productos seriados, como esta baraja de cartas.
a veces autoproducimos esto. Quería enseñar lo de Asia, ahora casi Sí, ahora vale, sí, no, pero muy rápido. Simplemente os dejo este para que lo veáis. Luego, este es uno de nuestros proyectos más famosos, se llama What's Inside y son 20 ilustraciones de estos personajes que se abren. Luego los miréis en internet y es el que al final nos acabo de catapultar en todo este estilo que os he estado enseñando ahora al final. Por cierto, muy importante, vosotros que sois jóvenes y queréis aprender mucho, teníamos este libro que salió en el 2016 o algo así, que por cierto, Andoni hizo alguna foto que hay por aquí dentro. Sí, Andoni, el chico que luego viene. Y este año sale uno nuevo, que es la segunda edición, pero la hemos revisado, es más pequeña, más barata. Creo que sale a un precio fantástico de 29,70 en vez de 50 eurazos que valía el otro. Y nada, está muy bien. Este es el prototipo y habla un poco de nuestra carrera. Tiene algún desplegable, hablamos de todo, hablamos del iPad, cómo trabajamos, cómo hacemos los bocetos, cuál es el proceso creativo y al final hablamos de algún... Ya está. Sale en junio, creo. Exacto. Seguidnos en las redes sociales y os enteraréis. Exacto. Y luego os quería enseñar rápidamente, ahora iremos, mientras os explico esto, a veces también hacemos, bueno, hemos puesto un pie en Asia, uno de nuestros sueños, ¿no? Poder trabajar para el mercado asiático. Desde hace un par de años tenemos un agente allí que nos representa y nos busca cosillas por allí. Y aparte de trabajos para marcas, hemos tenido la suerte de poder hacer alguna exposición como esta, ¿no? Una exposición... Una especie de retrospectiva, sí, para introducirnos en el mercado asiático y en el que también presentamos nuevas piezas. Claro, y allí la ventaja de Asia, esto es en Taiwán, ¿no? En Taipei, fue una exposición sobre Brosmine, ¿no? En un sitio chulísimo, donde ahí tienen la capacidad de producir cosas en volumen de una forma muy rápida y parece ser que con poco coste comparado con lo que sería en España, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hicimos esta exposición en la que estaban todas estas piezas que podían interactuar con el público. Para nosotros, cuando hacemos estas instalaciones o trabajos en volúmenes, siempre pensamos en la interacción, en que el público realmente toque esas piezas, se pueda subir en ellas, gire algunas palancas o toque botones, cosas así, ¿veis? Estos son todos los... Algunos son bocetos, otros son imágenes reales del proyecto, ¿eh? Y estas son cosas que hemos tenido la suerte de poder hacer en el mercado. Mira, y hablando del nuevo libro... Espera, claro, voy a quitar esto. No, os enseño una foto simplemente para que veáis, porque ahora hablaremos de la interacción con la gente, ya para acabar. Mira, en el nuevo libro que podréis comprar en junio, ¿lo veis? Esta es una instalación que hicimos que era un sándwich y la gente se podía meter ahí. Tuvo mucho éxito allí en Taipei. ¿Veis? Y toda la gente ahí metiéndose. ¿Por qué? No, lo que habéis visto, ¿no? A nosotros nos gusta mucho el concepto este de hazlo tú mismo, construyete tus propias cosas, arréglalo como puedas. Y un poco es la filosofía en la que vivimos. Y cuando hacemos una escultura o una instalación, siempre, a ver si cabe esto por aquí. Ahora vamos al pasillo, a la parte, bueno, esta era la parte donde estamos principalmente. Tenemos baño. Bueno, aquí hay una serie de originales, bueno, esto no hace falta verlo. Entonces nos gusta la idea de buscar una relación con la persona que ve la obra, ¿no? Y que cree un vínculo con ellos, de alguna forma. Te lo puedo empujar esto y hablar al mismo tiempo, ¿eh? Estoy limitado. Entonces, todas nuestras piezas siempre han buscado romper un poco esa barrera, ¿no? Tú vas a un museo normalmente y no te dejan tocar nada, ¿no? Ves una pieza tal y dices, no la toques. O te compras una escultura de cerámica y la dejas en una esquinita en tu casa y no quieres que nadie la toque para que no se rompa. Entonces, todas las piezas que hacemos intentan buscar romper esos límites, ¿no? Por ejemplo, esta es una de nuestras primeras piezas que hicimos en el 2008, 2009, 2010. Era una serie de personajes, veis que tenemos un montón. Son de cerámica, con lo cual son frágiles y si caen se rompen. Y está hecho de dos piezas. Una cosa es la cabeza, la cara que va con el gorrito y luego el cuerpo. De manera que tú cada mañana cuando lo das, le puedes cambiar la expresión. Tiene 3 expresiones diferentes. No, y es un poco buscar este juego, ¿no? Te compras esto, que eran piezas, no eran baratas, pero tampoco muy caras. La gente se lo compraba y lo tienen ahí entre algodones. La idea es que tú te lo lleves a tu casa y incluso tus hijos ahí lo muevan, ¿no? Y si se rompe, pues ya te lo arreglas tú mismo y tal. Otra pieza es este unicornio. Mira, si quieres verle... ¿Enchufe el unicornio? Sí. ¿Enchufe? Esto forma parte de la colección esta... Habéis visto ahí a mi hermano haciendo sentadillas. Qué ágil, ¿eh? Entonces, no, entonces aquí la idea, todas las piecitas estas que veis están colgando. Ahora está un poco oxidado, hay que repararlo porque esto lo vamos llevando por diferentes exposiciones, pero la idea es que se balancean siguiendo el movimiento, ¿no? Y otra vez esto estaba en una exposición, la gente podía ir y apretar el botón, jugar.
Claro, muchas veces por tema de seguros la interacción tiene que estar muy limitada, por si acaso, y a veces es simplemente darle un botón, ¿no? Pero queremos que haya algo, que exista algo más. Luego esto a veces se convierte en un producto comercial. La gente lo ve, lo que os decíamos antes, ¿no? Hay que enseñarle a los clientes lo que te tienen que pedir, ¿no? Si tú no les enseñas lo que puedes hacer, nunca se van a imaginar, nunca van a ver a tu competencia y van a decir, ah, mira, él lo hace, pues se lo voy a pedir a él. No, se lo pedirán a él. Entonces, por ejemplo, esto es una empresa de aluminio aquí de Barcelona que le gustaban mucho estos bichitos y dijo, quiero hacer algo, podemos hacer aluminio, doblarlo. Hicimos una caja para guardar cosas de aluminio, pero también está este juego de la interacción. ¿Veis la nariz? Mira, sí, vamos a hacerlo así. ¿Veis? Es un agujero. Puedes poner una boca con 3 dientes, con muchos dientes o con así, ¿veis? Así. Exacto. Y luego tiene el agujero que le puedes meter un lápiz. Es para guardar cosas, ¿no? Puedes meter cosas por aquí. Cuidado con lo que metéis. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, y mira, aquí tenemos un coche. A ver si se ve desde aquí el coche. Mira, ¿veis este coche? Este coche está hecho para una exposición de aquí de Barcelona. Nos habían invitado para, pues lo típico, ¿no? Poner unas imágenes, unos pósters, unos dibujos y dijimos nosotros, venga, esta es la oportunidad para hacer otra pieza interactiva y que presentase nuestros dibujos. Entonces hicimos un coche con una estructura de madera interna, va con pedales, o sea, funciona, lo puedes conducir y utilizamos estos marcos estándares de una tienda y el dibujo está hecho directamente sobre el cristal. De manera que si lo quieres o quieres cambiar el color, simplemente hay que cambiar la cartulina que hay por detrás. Y la gracia es que estaba en un piso vacío, en cada planta había un artista diferente y el nuestro podías conducirlo, ¿no? Estaba todo relacionado, eran unos pisos muy caros y tal, y la idea era, ¿no? Y todo súper ostentoso, te montabas en el coche de cristal, tenías que conducirlo para dar la vuelta con muchísimo cuidado, pero otra vez, ¿no? La gente podía sentarse, conducirlo, bla, bla. Y gracias a esto, haber hecho este proyecto personal, nos llamaron de un museo de Estados Unidos. Sí, podemos hacer ¿veis? Esto es un... Aquí no hay mucha luz. ¿Veis esto? Sí, pues sí. Bueno, sí. Esto es fatal, ¿no? Bueno, es lo mejor, ¿no? Un coche que nos pidieron, este es de encargo. Es decir, aun siendo ilustradores, alguien vio en nuestra web ese otro coche y nos pidieron otro coche a pedales, ¿no? En este caso, la carcasa o la cubierta está hecha de cojines, ¿no? Son unos cojines, una especie de cojines con forma de ladrillo que vas poniendo alrededor, ¿no? Con distintas formas y así construyes la carcasa, ¿no? Y el interior, el esqueleto, está hecho de madera como este, ¿no? Como el que teníamos. Y todos estos coches eran para que la gente pudiese conducir en estas exposiciones. El coche este segundo que os enseñó mi hermano estaba en un museo de Estados Unidos y la gente lo podía conducir para ver las otras obras, ¿no? Entonces te lo encontrabas ahí a la entrada y ¡pum! Y la evolución de ese coche, algo un poco más pequeño, más práctico, más simpático y que se pudiesen hacer muchas, fueron estas motos que tienen nada, 2 ruedas de monopatín detrás y son muy, muy versátiles, de manera que puedes ir por, no sé, por el Museo Thyssen, por cualquier museo que quieras, por el Prado. No nos han comprado la idea todavía, pero... Y aquí tienen una audioguía. Aquí hay unos botones y un altavoz. Entonces, esto lo hemos hecho principalmente para las exposiciones nuestras. Entonces, en el botón verde tenías una explicación que duraba solo 1 minuto y en esta una que duraba unos 8 minutos. Entonces, tú podías ir por la exposición escuchando con nuestra propia voz dónde estabas, qué te encontrabas, qué era y todo. Entonces, siempre un poco buscando esta interacción. Y nada, yo creo que vamos a dejarlo ahí, ¿no? Porque si no... y los mandos, ¿no? Lo último. Sí, si quieres, nos acercamos allí. Ya el último. Sí, lo último que os enseñamos de esta parte era para que vierais que esa parte de construcción, de construir cosas, voy al piso de abajo. Esa idea de construir cosas que teníamos de niños la hemos seguido manteniendo, aunque en realidad vivimos más de la parte comercial, pero poco a poco esto, pues, van saliendo cosillas también, ¿no? Esto es uno de nuestros sueños, es poder seguir haciendo esto. Estos son unos mandos que usamos para controlar las conferencias. En esta ocasión no lo hemos podido utilizar porque hemos tenido que utilizar esta plataforma, ¿no? No podemos estar presentes, pero si hubiéramos podido estar ahí delante vuestro con nuestro propio ordenador, tenemos una aplicación que programamos nosotros mismos para lanzar las diapositivas que controlamos con estos mandos, ¿no? De los que hay varias versiones, ¿no? Que vamos haciendo con el tiempo. La verdad es que en el último año, con esto de la pandemia, no hemos hecho ninguna conferencia, pero antes pues solíamos hacer bastantes en festivales de diseño o en escuelas como la vuestra.
Entonces llevamos estos mandos y cada vez les íbamos añadiendo más cosillas, ¿no? Además de ver las imágenes, pues aparecían unos personajes como de videojuego con los que luchábamos uno contra otro, que controlábamos con un joystick. Tenían notas de piano y podíamos tocar música. En este caso, pues, cada uno de estos botones lanzaba... Esto, la verdad, es como si fuesen las pegatinas estas que se ponen en Instagram. Sí, exacto. ¿No? Pero hecho por nosotros en plan así... primitivo, ¿no? Pero era un poco esa función, ¿no? Queríamos, en medio de la presentación, como si ahora apareciese un personaje aquí delante y saludase. Pues lo hacíamos con estos mandos. Mira, aguanta esto, voy a coger el siguiente. Este, por ejemplo, lo hicimos para una subasta del Festival Blanc, el Festival de Diseño Blanc en Barcelona. Nosotros éramos los presentadores de una subasta que hicieron, ¿no? Donde se subastaban varias obras de algunos diseñadores. Entonces, con esto controlábamos las pujas, íbamos actualizando la pantalla y cuando alguien ganaba, pues esto sonaba con una gran potencia, ¿no? Era un timbre. Y luego esta es la última versión. Claro, pero hemos dado muchas conferencias por ahí en el extranjero y era un lío llevar estos mandos, a veces en el aeropuerto. No se ve nada raro en la pantalla, pero digo, ábrelo, ¿qué es esto? Un piano. En algún aeropuerto se han reído en nuestra cara directamente, como llamando a los otros polis, como mirad que... Claro, porque nosotros creemos que en los rayos X esto se va a ver como si fuese una bomba o algo así, pero en realidad ven que no es nada, pero se llaman entre ellos para reírse de nosotros. Exacto. Como mirad estos capullos que llevan aquí. Sí, van como asustados. Esta es la versión más pequeña. Bueno, ahora no puedo meter la mano por la chaqueta, pero bueno, esta es una versión. Siempre utilizamos Lego por si se rompe. El Lego se supone que se puede comprar en cualquier país del mundo. Y esta es la versión más compacta. ¡Uy! Casi se rompe. En realidad el cerebro es esto es lo que llevamos en nuestro equipaje de mano, esto lo llevamos en la maleta y si se pierde simplemente compramos Lego o directamente solo usamos esto. Aquí hay una especie de mini ordenador dentro que configuramos con el ordenador, bla, 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 y es lo que has hecho ahí. Y nada, y pam, pam, y funciona, son botoncitos, es lo que decía mi hermano, pam, pam, pam. Mira, todo esto lo hacemos nosotros. A veces colaboramos con un carpintero, a veces colaboramos con el chico este que hace 3D, pero la idea es hacerlo todo aquí, todo lo que podamos. Tenemos a nivel de empresa, tenemos unos agentes que son los que nos mueven el trabajo, consiguen proyectos y tal, y ahora estamos trabajando mucho en Asia, poco a poco, una pena de la pandemia. ¿Y qué más iba a decir? Y aquí en el estudio somos solo dos y luego hay una chica que está en Dinamarca que nos ayuda en el día a día, es una especie de studio manager, nos ayuda, ¿no? Desde responder mails a gestión, cosas así un poco más del día a día que nosotros ya no podíamos abarcar, pues ya tenemos una persona. Pero hemos estado como 15 años sin nadie y ahora por fin tenemos a alguien. Claro, exacto, pero fijaos, ¿no? Al tener esta relación tan cercana, vamos es raro poner una persona externa que no sea de la familia en nuestro estudio. Entonces, con la única persona con la que hemos conseguido que cumpla esta función es una amiga nuestra, pero que está en Dinamarca, ¿no? Nunca está aquí físicamente, a veces viene a visitarnos, pero cada día pues nos conectamos con ella, con FaceTime y tal, y hablamos. Aquí no hay nadie. Exacto. Aquí estamos solo nosotros. Y luego, para que veáis la calle, simplemente. Estamos en una planta baja. Para que veáis que todo esto no es CGI. Y ya está. Yo creo que con esto, más o menos... Sí. Vamos al otro lado. Vamos al otro sitio y por nosotros ya está. Este es el tour. Y ahora si tenéis alguna pregunta, me dijeron que quizá había tiempo para un turno de preguntas, así que seguidnos. Pesa esto, ¿eh? Bueno, yo daros las gracias a Juan y Alejandro, a ambos, por la presentación que nos habéis hecho. Es un lujo poder estar, que lo hayáis hecho tan dinámico, conocer vuestro proceso de trabajo y sobre todo vuestro espacio. Sé que tiene que haber mogollón de preguntas porque ya las había antes de la ponencia, o sea que doy paso a las clases para que hagan las preguntas. Ok, perfecto. Pero... Mil gracias. Nada, gracias a vosotros por invitarnos, que no lo habíamos dicho, por cierto. Exacto. Gracias por haber contado con nosotros para este maravilloso evento. Y también nos hace especial ilusión estar ante de Schiandoni, que lo queremos mucho. Exacto. Bien. Responderá el que salga en la máquina. ¿No hay preguntas? No hay preguntas. No hay preguntas.
Pues mientras la gente piensa y no levanta la mano, porque como cada uno estamos en un aula, ¿cuál es el proyecto de encargo de externo, de agencia o de empresa grande que más os ha molado y el que menos? Vamos, en cuestión de cliente. De cliente. Ay, te tocó. El de Bipstick, sí, ¿no? Igual. Sí, claro, hay una pregunta trampa, ¿no? Todos los proyectos cuando nos llegan tenemos la suerte de más o menos poder elegir. Decimos a muchos proyectos que no, que creemos que no encajan con nuestra filosofía o bla, bla, bla. Entonces, casi todos los que hacemos, más o menos, nos gustan en el momento que empezamos, ¿no? Estamos ahí como súper encantados. Últimamente nos gustan mucho los proyectos que vienen de Asia, son muy diferentes a lo que hemos estado haciendo últimamente. Normalmente llevan el añadido que igual que hacer una instalación, una escultura, y eso nos encanta, un poco romper las dos dimensiones, ¿no? Del dibujo, que estamos un poco ya cansados, ¿no? Cuando haces algo que va a ser algo más que una mera impresión, la verdad es que nos hace mucha ilusión. Se está gastando la batería, estamos al límite, ¿no? Y uno de los proyectos enfocados en esa línea que nos gusta mucho es uno que hicimos para el cocinero español que está en Estados Unidos, que se llama José Andrés, que tiene ahí un imperio en Estados Unidos, ¿no? Amigo de Michelle Obama, y tuvimos la oportunidad de trabajar con él en un proyecto que es un restaurante que se llama Bipstick, y así rápido es una especie de cadena rápida, una cadena de comida rápida, pero enfocada a los vegetales. ¿Veis lo que...? Ahora os enseña mi hermano un dibujo. Entonces, eso era muy chulo porque tuvimos que hacer un dibujo donde había un montón de personajes. Nuestra especialidad es crear personajes. Hicimos una especie de patrón y eso luego se aplicaba en el local, en toda la gráfica. Entonces, no deja de ser solo una ilustración, sino que forma parte del entorno. La gente cuando va ahí elige su personaje favorito o está en diferentes elementos. Es decir, rompen estas dos dimensiones, ¿no? También hay alguna escultura por ahí y tal. Y este es uno de esos proyectos que le tenemos muchísimo cariño. Y sí, yo creo que este. Y el peor, también hay muchos, ¿eh? Hay muchos que empiezas muy motivado. Normalmente son aquellos en los que hay una empresa muy grande, una marca en la que siempre has soñado trabajar con ellos y de repente te pones a trabajar con ellos y ¡pum! De repente empieza a haber fallos, empiezan a cortar las alas, empiezan a decirte que puedes hacer lo que quieras y de repente, hagamos esto por si alguien se ofende, hagamos esto, tal. Entonces, siempre en las grandes empresas hay muchos problemas en cuanto a esa línea tan fina entre alguien se ofenda, me denuncia, principalmente en Estados Unidos. En Estados Unidos ha pasado, hubo uno para una compañía de deportes muy famosa, que era un proyecto muy guay, donde nos daban, parecía que nos daban una gran libertad, ¿no? Y era un proyecto muy ambicioso, donde tuvimos que diseñar pues, unos casi 100 personajes que luego a su vez iban a ser animados. Era un proyecto colaborativo, había varios estudios trabajando, otro estudio lo animaba y luego nos iban a hacer una aplicación muy chula. Y a mitad del proyecto, nosotros ya habíamos diseñado todos los personajes, de repente empezaron a aparecer estos problemas. Oye, cuidado con el color de piel de este personaje, ¿no? Que puede ser malinterpretado. Las típicas cosas que en un país tan grande como ese y con esta tendencia a denuncias por todas partes, pues van con mucho cuidado, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos que cambiar cosas del diseño, pero lo peor es que a veces, de repente, por lo que sea, cambian la estrategia de la campaña y todo lo que hicimos, al final no se lanzó la campaña. Dicen, no nos interesa, por lo que sea, por una estrategia de la compañía. Y cuando sucede eso, tú no puedes enseñar todo el trabajo que has hecho, porque es confidencial. Que guardan ese derecho por si luego lo quieren publicar dentro de los años. El proyecto te lo pagan muy bien, pero con la frustración de que no lo puedes enseñar nunca, ¿no? Sí. O igual dentro cuando nos muramos, igual nuestros hijos sí que lo pueden ver, lo típico, ¿no? En una, mira, bien hecho. ¿Sabéis? Pero eso, por ejemplo, es muy frustrante porque has puesto todo esfuerzo en diseñar esos personajes, algunos de ellos nos gustan mucho, pero no los podemos usar y no los puedes ni enseñar, ¿no? Claro, es complicado. Por si alguien ve que lo has publicado y tal, es muy difícil, pero es una frustración. O muchas veces hemos trabajado, por ejemplo, para Apple, y puedes decir que has trabajado para ellos, pero no puedes enseñar el proyecto. Pero te dicen, ¿lo puedes enseñar? O sea, no lo enseñes, pero si lo enseñas tampoco tenemos una estrategia o un departamento que vaya detrás de los artistas. Es muy complicado, es un lío. Cuando hay empresas muy grandes, está muy bien, pagan muy bien, hay veces que te contratan para hacer lo que quieras, pero al mismo tiempo hay la frustración de igual nunca lo puedes enseñar o bla, bla, bla. Sí, no te dejan firmar, por ejemplo, ¿no? Y otra anécdota muy rápida. Trabajamos una vez para McDonald's, que nos encanta McDonald's, nos gustaba, era como nuestro sueño. Y al mes trabajamos para Oreo. Eran 2 proyectos muy chulos, nos gustaron mucho. Y cada vez que los mostrábamos,
la gente cuando hablábamos de McDonald's decían, pero sois unos desgraciados, ¿qué hacéis trabajando para McDonald's? Es una empresa, no sé qué, niños obesos de todo el mundo, bla, bla, bla. Y en cambio de Oreo era como, oh, la combinación perfecta, maravilloso, Oreo es fantástica, y en el fondo es el mismo producto al final, ¿no? Son grandes corporaciones que hacen productos de azúcar o lo que sea, ¿no? Y dices, hostia, entonces también a veces tienes no solo al cliente, sino a la gente ahí detrás, ahí acechando. Los seguidores, sí. Como les caiga mal esa empresa, pues igual ya te sí, tachan, ¿no? De su lista. Lo de McDonald's fue curioso, ¿eh? De comentarios ahí súper largos sí, en a veces Facebook, ¿no? la pagas tú, ¿no? Por la fama de la empresa cae sobre ti, ¿no? Aunque tú simplemente seas una persona a la que te han contratado para hacer eso, ¿no? El más pequeñito es el que se lleva los palos a veces de la fama que tiene. Exacto. Nos ha hablado demasiado. Mira, veo a una persona con una sudadera morada, violeta. ¿Alguien se levanta? Mira, sí. ahí. Hola, buenas, muchas gracias. Que por aquí nos ha gustado mucho y se preguntaban los alumnos un poco por vuestro proceso creativo, pero más en el ámbito como de la inspiración. ¿Por qué tantas verduras? ¿Por qué tantos personajes? ¿De dónde había surgido eso? Que yo pienso que es un poco también de todo el tema de los 80, los videojuegos, los cómics, ¿no? Pero si hay alguna otra cosa más, si vosotros hacéis algún tipo de brainstorming también, supongo, a lo mejor antes o no. Todo ese tipo de cosas. Sí. Un poco abierta la pregunta, pero... Sí, hacemos brainstorming, o sea, ponemos las ideas en común, ¿eh? No lo hacemos así tan... Esto pues, es bastante informal, ¿no? Nos sentamos, cada uno va pensando ideas y las vamos lanzando. Es posible que muchas de esas ideas sean similares o parecidas, ¿no? O vayan en la misma línea porque pensamos de un modo muy parecido, ¿no? Y luego, en cuanto a las verduras y tal, pues simplemente es un reflejo de nuestra personalidad y lo que nos gusta. Nos gusta dibujar comida, no sabemos muy bien por qué, pero porque tiene una plasticidad especial y es una cosa muy agradecida. Nos gusta crear personajes. Y la verdad es que hubo una temporada que hicimos muchos proyectos relacionados con alimentación. También porque a lo mejor los propios clientes de esas empresas creían que nuestro estilo podría funcionar allí, ¿no? Entonces, sí, en nuestro portfolio tenemos muchas cosas relacionadas con la gastronomía. Sí, pero sobre todo el tema del personaje, ¿no? Al principio hacíamos un tipo de ilustración no tan enfocada en un personaje, en un diseño de personaje, donde los personajes son más abstractos y igual no tienen unas formas tan definidas o muchos accesorios o no tienen como... No parece que tengan una historia detrás, pero el tema de los personajes siempre nos ha gustado, seguramente por el tema de los 80, ¿no? Todo esto, todos los cómics que leíamos de superhéroes, todos los dibujos, los juguetes que nos comprábamos. De acción, ¿no? Siempre pensábamos o hemos soñado siempre en hacer nuestras propias figuras de acción, ¿no? Por desgracia, el mercado como va, ahora ya o haces un Bob Esponja o es muy difícil que alguien te compre la propiedad intelectual de un concepto nuevo, ¿no? Pero estamos ahí siempre y es lo que estamos ahí intentando con el mercado asiático, ¿no? Estamos ahí luchando por una serie de personajes, estamos ahí como machacándolos en diferentes ámbitos para ver si sale, ¿no? Pero sí, el tema de los personajes yo creo que es algo que siempre ha estado ahí, es algo que de repente en nuestra oficina o en el estudio empezamos a hacer estas ilustraciones con personajes más definidos y poco a poco he ido definiendo y hacíamos muchas cosas relacionadas con la comida, con helados y claro, de repente eso la gente lo ve, José Andrés lo ve y dice, ostras, estos tíos dibujan comida, yo quiero hacer algo de comida, entonces claro, haces algo específico de comida, igual nunca hubiésemos dibujado 200 lechugas, berenjenas y tal, entonces acaba siendo un encargo, pero te hacen el encargo porque igual has dibujado 300 hot dogs o lo que sea, ¿no? Pero viene ahí con esa intención, ¿no? Y es verdad que la comida, como dice mi hermana, tiene como esa elasticidad o ese flow, ¿no? Que nos gusta mucho y nuestras ilustraciones siempre tienen como esa sensación de movimiento o esa búsqueda de optimismo que siempre decimos que buscamos, ¿no? Y hacer algo simpático y alegre que igual para mucha gente es una chorrada, pero para otros les hace gracia y para nosotros es algo mucho más complejo porque es como toda la visión, todos estos años ahí, Pero sí, siempre que podemos, ¡pam! Entonces, productos como estos de la baraja de cartas para nosotros son maravillosos porque nos dan la oportunidad de presentar nuevos personajes, ¿no? Y nos encanta crear constantemente nuevos personajes. Muchas gracias. A veces es un problema, por ejemplo, como ha introducido él en Asia, por ejemplo, en los proyectos que hacemos, allí a ellos les gusta que tú tengas como el personaje que te identifica, ¿no? Como si nosotros tuviéramos, por ejemplo, a Bob Esponja y dices, sí, estos son los de Bob Esponja. Y entonces pones Bob Esponja en todos los proyectos que te encarguen. A nosotros nos pasa al revés. Nunca nos decidimos por uno, sino que cada vez vamos añadiendo nuevos. Y, por ejemplo, en un mercado como el asiático,
eso les genera como una gran tensión porque no saben muy bien dónde mirar y no saben por dónde cogerte. Dicen, sí, pero para esta campaña, entonces, ¿qué personaje elegimos? ¿Cuál es el vuestro? ¿Qué personaje elegimos? Entonces estamos reforzando, por ejemplo, hemos elegido un pequeño grupito y allí vamos usando siempre estos. Entonces eso a ellos les parece como más lógico y están más tranquilos y te identifican con ese personaje, ¿no? Es más fácil venderte en un mercado como ese así, ¿no? Entonces estamos ahí trabajando con nuestra gente ahí, viendo cuál es el que creemos que funciona más, vas trabajando con 5 líneas diferentes y a ver qué pasa. Perdona. Bueno, yo creo que hay todavía una pregunta. Los de tercero de diseño creo que os quieren preguntar algo. No sé si es Aurora, así que cuando quieras. Bueno, muchas gracias por vuestra presentación. Nos ha gustado mucho a todos y nos hemos pasado muy bien. Y yo quería preguntaros si tenéis algún proyecto soñado o algo así en mente, porque viendo vuestra presentación, la verdad es que me parece que estaría muy guay que hicieseis una serie. Así como algo personal, ¿no? Solo necesitamos que tú y tus 300 millones de amigos vayáis a Instagram y le deis a like. Esto nos encanta, es nuestro sueño. Hemos trabajado alguna vez con Nickelodeon, con Adult Swim, con varias empresas que siempre buscan un toque diferente, ¿verdad? Pero eso es muy difícil acceder a ellos, porque lo que os hemos contado ahora, las grandes empresas, y sobre todo hoy en día, van directamente a las cosas que ya existen y todo el mundo reconoce, ¿no? Bob Esponja, hay todos los personajes de Marvel, ¿no? Están ahí machacándolos y ahora Disney está ahí a tope con ellos, cosas de Star Wars. Entonces es muy difícil que alguien, a no ser que lo hagas de forma independiente y tengas la suerte que funcione, es muy difícil que una empresa muy grande diga, venga, chavales, 7 millones de euros para que hagáis lo que queráis aquí, una animación y tal. Entonces, eso es lo que estamos ahora trabajando muy poco a poco, empezando con el mercado asiático, poniéndoles todo el día el muñequito este, el muñequito este, el muñequito este, el muñequito este, y poco a poco alguien dirá, venga, vamos a hacer el muñequito, vamos a hacer tal. Entonces, es un proceso muy, 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 muy lento. Y siempre que tenemos tenido un encargo de esto, gusta, funciona, Nickelodeon dice, qué guay, pero al final hazme al... ¿No preferís dibujar a Bob Esponja? Entonces, está ahí esa lucha que hay hoy en día constante porque prefieren ganar dinero directamente que invertir en... Pero bueno. Sí, no, está claro que nos encantaría hacer una serie y luego pues todos los productos derivados de eso nos encantaría, ¿no? Porque es con lo que jugábamos de pequeño, lo que nos gusta de pequeño y nos sigue gustando ahora, ¿no? Eso sí que es un proyecto soñado. O sea, el sueño es creas el personaje y luego viene una mega empresa y lo desarrolla, ¿no? Y da igual con que empieces, si empiezas con un cómic, con una serie de animación o con un muñeco, lo importante es que luego eso te permita abrir el árbol, ¿no? Y de repente ya tienes como toda la colección de todas las cosas. Pero sí, es complicado, es complicado. No nos llaman. Claro, no, y bueno, y luego también tener en cuenta que, por desgracia, para vivir, para pagar la escuela de nuestros hijos y todas estas cosas, tenemos que hacer trabajo comercial. Hay muchas cosas que tampoco enseñamos con las que ganamos dinero y, claro, eso te quita muchas horas, no puedes dedicarle todo el tiempo que quieres igual a un proyecto. Entonces, siempre está ahí el ¿dónde qué hago? ¿Dejo todo y me concentro en esto al máximo o me aseguro la vida y un poco haciéndolo? Esto ya es una decisión. Ya si algún día os encontréis en esa situación. Pero bueno. Bueno, yo creo que 1000 gracias. Nada, ahora viene a presentar Susana Andoni. Encantada de teneros y eso. A próximas jornadas, a ver si presenciales o ya, ojalá os tengamos aquí otra vez. Sí. A ver si se acaba esto. Sí. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Saludos a Andoni, que creo que está por ahí. Exacto. Andoni, ánimo.